Bien, continuamos. Vamos ahora a hablar de otras de las noticias que también se han producido. Son imágenes que están ustedes viendo y también leyendo, escuchando a lo largo de las últimas horas. Saben ustedes que la coalición Aragón Existe, Teruel Existe, presenta en este caso y ha presentado al candidato a la provincia de Zaragoza. Nosotros queremos saber cómo ha ido esa presentación, qué sensaciones han podido también comprobar, y para ello tenemos a dos protagonistas de excepción. Por un lado está con nosotros Tomás Guitarte. Buenos días. Buenos días. Bueno, en este caso yo le presento como candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, en este caso con Aragón Existe. Bienvenido. Gracias. Y además viene muy bien acompañado con el protagonista del día, si se puede decir así, ¿no? De las últimas horas, porque ha sido Francisco Juárez la persona que ha dado esa rueda de prensa y, bueno, el paso al frente también, para formar parte, en este caso, a la provincia de Zaragoza con esa coalición Aragón Existe, Teruel Existe. Francisco Juárez, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias. Bueno, viene usted muy bien flanqueado, como no podría ser de otra manera, pero primeras opiniones que nos puede transmitir aquí a los oyentes, a los telespectadores de esta casa, cómo estaba, ¿no? El hotel, qué es lo que le han contado un poco, ¿no? Las sensaciones que se lleva. Bueno, pues que nosotros lo que presentamos es que evidentemente el proyecto es un proyecto muy importante también para la provincia de Zaragoza en este caso, por cuanto de las 13 comarcas de la provincia de Zaragoza, nada menos que 5 están por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que sabéis que es la densidad de población que estima la Unión Europea para una zona de escasa densidad de población, zonas despobladas entonces. Y además hay una sexta, que es Cariñena, que está muy cercano, está en 13 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, dentro de poco muy posiblemente pueda alcanzar ese parámetro. Y si añadimos la de Monegros, porque ya sabéis que la comarca de Monegros está en las provincias de Zaragoza y la de Huesca, pues sería otra más, es decir, serían 7. En fin, yo creo que lo que pone en evidencia es que el problema de desvertebración de Aragón, de concentración de ese 51% de la población aragonesa en Zaragoza capital, en ese 2% del territorio, es un problema que el Gobierno de Aragón debe abordar con prioridad y desde luego no irritarse como le pasa al señor Lambán cuando el Gobierno central, además, que quiere llevar actos sobre despoblación a Teruel y dice que le irrita, que a ver, si tenemos un problema, lo lógico es que se hable de él y que se aborde, sobre todo, qué es lo que hace este partido, abordar ese problema y buscar un nuevo modelo de desarrollo que conjugue ese equilibrio entre las zonas despobladas y la capital de Zaragoza, que tanto necesita pues para que en definitiva vivamos todos los ciudadanos mejor, todos los aragoneses mejor. ¿Cómo podemos vivir mejor? Pues equilibrando esa balanza para que volvamos otra vez a emprender ese camino al territorio que tuvimos que perder en muchas ocasiones, pues en los años 50, tras la guerra civil. En el caso de mis padres les pasó que vinieron a la ciudad de Zaragoza en busca de un futuro mejor, pero que estamos convencidos que en ese desideratum de sostenibilidad que tanto se habla ahora con el cambio climático, también es importante hablar del sostenimiento del territorio, porque al fin y al cabo un territorio despoblado también lo tienes que mantener. Y evidentemente, como muchas veces cuenta Tomás, una pequeña industria en Zaragoza es un granito de arena, pero una pequeña industria bien seleccionada en el territorio, pues significa el mantenimiento de sus escuelas, de sus farmacias, de sus bancos, de sus tiendas de alimentación, es el sustento, ¿vale? Entonces necesitamos expandir ese sustento en el territorio para un Aragón mejor. La verdad es que el salón estaba completo. Señor Guitarte, aceptación un poquito también, ¿no?, por parte de los medios. ¿Qué opinión le merece a usted también esta presentación? Bueno, lo primero que quiero decir es que Francisco Paco Juárez
es el candidato ideal para esta situación, porque no sé si lo conocéis, aparte de ser de Zaragoza, Paco estuvo trabajando muchos años en Teruel y ha sido históricamente uno de sus principales portavoces, de los portavoces del movimiento Teruel Existe, con lo cual tiene no ya ganada, sino más que merecida credibilidad como defensor de todo lo que venía defendiendo el movimiento ciudadano y uno de sus principales impulsores. Y como bien dice, pues siempre hemos sido conscientes que la mayoría de las comarcas, del resto de las comarcas aragonesas, tienen problemas muy parecidos a Teruel, que muchas veces se camuflan por las densidades de población de la gran ciudad, pero que hay que hacer el esfuerzo por solucionarlo. Y nosotros, por ejemplo, el salón efectivamente estaba lleno, era una rueda de prensa, tampoco era un acto, digamos, público, pero aún así estaba lleno de medios. Y yo creo que lo que transmite nuestro proyecto es precisamente esa aspiración que creemos que está compartida, pero mayoritariamente por los aragoneses, y es que la situación actual de la comunidad autónoma, que como bien sabéis es la comunidad más desvertebrada dentro del Estado español, es decir, aquella que tiene mayores diferencias de concentración de población entre la capital y el resto, que merece la pena hacer el esfuerzo de buscar un modelo de comunidad autónoma, de corregir los errores que haya podido haber en el modelo que hemos seguido, para dar oportunidades a todos sus territorios, a todas sus comarcas, para que sea posible el realizar los proyectos vitales de nuestros conciudadanos allí donde quieran, ¿no? Allí donde han nacido, de donde se sienten, que no necesariamente haya una obligación de migración interna, y eso no es una cuestión que esté sucediendo porque sea designio divino ni que sea un proceso natural, eso es una consecuencia de las políticas que se ejecutan, y lo que nosotros proponemos es vamos a corregir esas políticas de forma que una de las principales acciones de cualquier gobierno, tanto autonómico como provincial como municipal, sea buscar el desarrollo en equilibrio, y que se evalúe todas las acciones para ver si contribuyen a ese desarrollo en equilibrio o no, porque estamos convencidos que al final la comunidad autónoma, el Aragón que resultará de ese proyecto, es un Aragón mucho más fuerte que el que tenemos, mucho más fuerte y mucho más cohesionado y con potencia suficiente para tener un papel importante y determinante en el contexto del Estado español. Y esa es la segunda, digamos, derivada de este planteamiento de Aragón Existe, ¿no? Aragón Existe quiere plantear internamente en la comunidad las recetas que muchos dicen aplicar para el conjunto de España, pero que luego no se quieren aplicar internamente a ellos. Por eso hablamos de desconcentración, por eso hablamos de reindustrialización estratégica, pero también quiere constituirse como una fuerza política capaz de defender a Aragón en las mesas de discusión política del Estado, ¿no? Y defenderlo con fortaleza como ha hecho Teruel Existe con Teruel. Nosotros queremos que un poco la presentación de Aragón Existe en el contexto de Aragón, la coalición Aragón Existe, Teruel Existe, sea un poco la repetición de aquel shock que supuso que apareciese Teruel Existe con fuerza en las elecciones generales. Bueno, pues ahora que mandemos el mensaje al conjunto del Estado que en Aragón hay un tiempo nuevo está llegando, y que ese tiempo nuevo va a ser precisamente el de tener capacidad de interlocución con el Estado y tener capacidad de peso político específico en el Estado, aparte de nuestra organización interna, para hacernos más fuertes, más justos y más solidarios con todos los aragoneses, ¿no? Lo está explicando usted perfectamente. Habla también, si me permite la expresión, en grandes cifras. Usted recompone, ¿no?, al final también esta coalición, pues comparándonos con otras comunidades autónomas. Ahora bien, señor Juárez, ¿cómo les explicamos a aquellos pues habitantes de Zaragoza o de la provincia, ¿no?, que Aragón Existe y Teruel Existe son lo mismo? Porque quizás también entre las propias provincias, oye, pues hay idiosincrasias propias, ¿no? Y usted tiene un reto por delante, que es el de cambiar también un poco conciencias, porque Teruel Existe ha tenido, y Aragón Existe, su peso en la provincia de Teruel, ha llegado ahora a Zaragoza y a Huesca. ¿Se está entendiendo igual, señor Juárez? A ver, evidentemente cada comarca tiene sus particularidades y sus problemáticas específicas, pero estamos hablando de problemas generales que están afectando a un gran número de comarcas aragonesas. Por eso el mensaje de Teruel, que en muchas ocasiones desde Huesca o desde incluso la Zaragoza se veía como con envidia, diciendo, mira, ya están estos de Teruel pidiendo, ya está con el FITE para poder realizar sus infraestructuras o sus grandes proyectos. Y lo que estamos haciendo es precisamente ser generosos, ser empáticos con el resto de territorios despoblados, no solo a aragoneses, sino es del resto de España incluso, para unirnos en esa fuerza política que está explicando Tomás, que puede ser una llave
para futuros gobiernos y que realmente Aragón empiece a contar, porque yo solamente les voy a contar un caso que a mí siempre me ha sorprendido. Todas las comunidades autónomas españolas han negociado con el gobierno central sus trazados de AVE por la comunidad autónoma. Y sin embargo Aragón ha sido la única que no ha sido capaz ni siquiera de enlazar a sus capitales de provincia, las ha dejado fuera. A Huesca la ha tratado con una lanzadera, con escasísimos servicios que realmente no cubren la demanda ni las posibilidades de futuro desarrollo. Y a Teruel se le ha olvidado totalmente y el señor Marcelino Iglesias, junto a la ministra Magdalena Álvarez, nos prometió un Cantábrico Mediterráneo que no han puesto ni siquiera la primera traviesa de ese corredor. ¿Vale? Entonces, sin embargo, Castilla-La Mancha, pues, impuso al gobierno central que todas sus capitales de provincia tuvieran alta velocidad. Lo estamos viendo en el resto de comunidades autónomas. Las andaluzas que han quedado un poco más relegadas porque el primer AVE fue el de Sevilla, pero están ahora planificando el resto de sus conexiones. Entonces, Aragón yo creo que ha pintado muy poco en el contexto nacional y es la oportunidad de poder hacerlo, de tener una fuerza política fuerte que llegue al Congreso del Senado también con la fuerza del aragonés y sobre todo de pedir ese reequilibrio territorial que tanto se ha olvidado el Estado y también la comunidad autónoma. Creo que igual tocaría, señor Guitarte, también invitar a los oyentes y a los telespectadores a que piensen un poquito más en grande, ¿no? Que no se queden solo en el 28M. Tenemos otra cita a final de año y ahí está la clave, por lo que nos están contando. Bueno, al final casi todas las convocatorias electorales tienen una repercusión adicional, ¿no? Unos reflejos, y nosotros lo que muchas veces decimos, por ejemplo, cuando queremos poner en valor lo que significa un voto municipal, que mucha gente desprecia, ¿no? Dice, bueno, un voto municipal, ¿qué más da quien sea un alcalde o no? Nosotros decimos, no, cada voto municipal vale, al menos en la legislación, en el contexto legislativo que tenemos actual, vale como mínimo por 3. O sea, tú votas a tu alcalde, pero con el mismo voto estás eligiendo la comarca y estás eligiendo la diputación provincial. Es que esto que está contando es muy importante porque hay desconocimiento, ¿eh? Exacto. No todo el mundo... No, incluso muchos nos trasladan la siguiente, dice, yo para alcalde votaría a fulanito, que lo conozco de toda la vida y sé que ha respondido, no sé qué, pero obviamente jamás votaría el partido por el que se presenta para la diputación provincial, ¿no? Por ejemplo. Y sin embargo están obligados por esa condición. Pero nosotros decimos, aparte de ese voto, o sea, el voto que hagamos ahora municipal y sobre todo autonómico, tiene otro contexto de significado adicional. Ya no solo es elegir, y es muy importante elegir quién va a estar en las Cortes de Aragón, cómo se va a constituir el futuro gobierno de Aragón, es también un mensaje, que es la oportunidad de enviar un mensaje en el contexto de la política estatal, diciendo que en Aragón está pasando algo, en Aragón hay una aspiración a una representatividad, a una participación política de peso realmente en el conjunto del Estado, y ahora se ve la oportunidad de que eso suceda, de que haya una como diríamos, una oleada de apoyo hacia este nuevo proyecto ilusionante que lo que nos transmite es que todos sospechamos, todos palpamos que algo nuevo va a llegar, ¿no? Que un tiempo nuevo va a llegar y está llegando, y que puede ser muy significativo para cambiar los contextos políticos de Aragón, y que eso es muy importante de cara, en estas elecciones autonómicas, de cara al interior de lo que gestionemos, pero también de cara al exterior. Y dentro de lo que gestionamos internamente hay muchísimas cosas que a lo mejor no dan tiempo para verlo en una entrevista, pero podríamos hablar, por ejemplo, de nuestra posición con respecto al tema de vivienda. El tema de vivienda, que es efectivamente de gestión autonómica, sin embargo se está ahora tramitando una ley de vivienda en el Congreso, con lo cual estaríamos en el ámbito estatal, donde nosotros hemos sido capaces de negociar y de llegar a acordar un tratamiento específico para el mundo rural que en modo alguno se había contemplado en los borradores iniciales. Y la presencia ahí de Teruel existe, y en este caso y en el futuro de Aragón existe, cuando lo consigamos también esa representación en las Cortes, está evidenciando
demostrando que había otra posibilidad y que hay una atención específica que prestar a este mundo rural que no se había hecho. Y va a haber digamos, capítulos específicos para la vivienda rural, va a haber parque público de viviendas de promoción para alquiler, y no solo la va a haber en las grandes ciudades, también lo va a haber en el mundo rural, en los pequeños municipios, en las cabeceras de comarca, y ese es un ejemplo de cómo muchas veces se engranan la política autonómica y la política estatal, y que hay que estar en los dos sitios, y hay que estar en los dos sitios con fuerza. Y eso es un poco el mensaje que queremos transmitir, que tenemos la oportunidad de estar con fuerza tanto en Madrid como en Aragón, pero que para estar con fuerza en Madrid también hay que dar ahora, digamos, el peso específico a que el gobierno de Aragón que resalte de estas elecciones sea un gobierno realmente comprometido con el desarrollo en el equilibrio territorial, con la lucha contra la despoblación, con la atención a todas esas comarcas que han estado tantas veces olvidadas, ¿no? Vamos, señor Guitarte, que esté un poquito más cerca de la toma de decisiones. Eso es. Un poquito más cerca, no, que se esté en la toma de las decisiones. Estar allí donde se toman las decisiones, que es lo que precisamente Teruel Existe aprendió tras décadas, tras 22 años de movimiento ciudadano, cuando dijo, no basta con ser movimiento ciudadano, hay que seguir siendo movimiento ciudadano, pero paralelamente hemos de crear una herramienta de participación política que nos permita estar allí donde se toman las decisiones. Ha explicado el señor Guitarte por qué Paco o por qué Francisco Juárez es el mejor de los candidatos en este caso, pero la motivación personal que le lleva a dar un paso al frente. Bueno, un poco lo he explicado hoy. La casualidad hizo que mi primer destino como funcionario del Gobierno de Aragón fuera Teruel. Y como muchas veces se dice, de Teruel se va llorando y se vuelve uno llorando también. Y yo viví el resurgir del movimiento ciudadano, viví intensamente la huelga general, que fue la primera huelga general de una provincia española por motivos no laborales. Yo creo que eso lo tenemos que recordar. Fue absolutamente impactante porque paró absolutamente toda la provincia. La manifestación que se produjo esos días sobrecogió los corazones de miles y miles de turolenses que estuvieron allí. Y durante meses las continuas movilizaciones en defensa del transporte sanitario de urgencia y en emergencia que tanto hemos estado escuchando, nos costó batallar cada una de las subismóviles que necesitaba la provincia para cubrir su territorio, para tener ese helicóptero también en Teruel, porque el helicóptero de Zaragoza no llegaba en esa media hora que necesita a todo el territorio aragonés. Entonces dejaba una parte de Teruel y ese fue el motivo por el que al final también se puso otra base en Teruel. La salud mental que estaba en ese momento fuera del Sistema Nacional de Salud, que nos costó también mucho integrarla. O por qué no decir, un ferrocarril que en aquellos primeros años estaba con continuos descarrilamientos y que veíamos morir porque la inversión que había ni siquiera de mantenimiento era cero. Entonces, todo este batallar, Tomás, por ejemplo, que fue el impulsor del AVE por Teruel, que nos trajo el proyecto y dijo, no voy a ningún partido porque sé que vosotros lo vais a defender mejor que nadie. Pues bueno, pues es la única persona que se dio cuenta que con una mínima inversión se iba a enlazar a una provincia más que en otro caso iba a quedar totalmente descolgada del ferrocarril. Cuando veíamos que las orientaciones del gobierno central era alta velocidad y nada más, y el ferrocarril convencional cada vez se estaban cerrando más líneas. Entonces, nosotros defendemos otro modelo de ferrocarril porque un modelo de ferrocarril debe ser vertebrador también, no solamente que enlace las grandes ciudades, no puede olvidar a los territorios, pero evidentemente los ferrocarriles hay que modernizarlos. Lo que no puede ser es que te cueste más ir en tren, como está pasando entre la tercera y la quinta ciudad de España, recordemos Zaragoza y Valencia, te cueste más y muchísimo más ir en tren que ir en coche cuando tienes la autovía. Entonces, eso de desarrollo estructurante del territorio mallado que necesitas al final para
que las industrias también se puedan implantar en el territorio. Va todo seguido, ¿no? Es todo, es que es toda una armonía de temas, de infraestructuras, de servicios, sanidad, la educación es muy importante, que es necesario defender. Yo creo que lo ha explicado perfectamente también la motivación personal. Simplemente por terminar la entrevista, ¿no? ¿Cuáles son los plazos a partir de ahora, Tomás? Porque sí que es cierto que bueno, terminamos ya el mes de abril, presentación de todas las candidaturas que Aragón existe en el territorio. Bueno, pues simplemente los pasos, ¿no? En estos próximos días, que nos pueda avanzar, que nos quiera contar. Bueno, pasos administrativos hay muchos, obviamente. Y ahora ya estamos en periodo de presentación de las candidaturas de coalición, que las vamos a presentar en los próximos días ante la Junta Electoral. Y luego, sucesivamente vendrán los plazos para candidaturas municipales y vendrá la propia campaña. Nosotros no es que digamos que la campaña no es importante, obviamente la campaña es muy importante, pero nosotros creemos que nuestra campaña lleva 20 años de ejercicio, es decir, que si hay algo que nos puede diferenciar entre todos aquellos que ahora asuman por interés electoral, que van a ser muchos, todo el tema de la despoblación y la lucha por los reequilibrios territoriales, hay una diferencia sustancial que creo que los ciudadanos valoran. Es decir, Teruel y Aragón existe, tiene la credibilidad de haber luchado por eso durante décadas sin ningún objetivo político directo, ¿no? Y esa credibilidad creo que va a ser la diferencia sustancial entre todos aquellos que asuman. Y nos parece muy bien que asuman. O sea, nosotros no reprochamos que los demás asuman los conceptos teóricos en los que nosotros trabajamos. Lo que pedimos, porque sabemos que este es un esfuerzo que debe ser compartido, que lo ha de hacer toda la sociedad y toda la clase política. Es un reto importantísimo para Aragón intentar corregir esos defectos de su modelo de desarrollo, y aquí llamamos a participar todos, pero también es cierto, y también tampoco queremos caer en excesivo buenismo, es cierto que la credibilidad de trabajar desinteresadamente por este aspecto lo tenemos nosotros, lo tiene Teruel Existe y ahora Aragón Existe, y creemos que esa credibilidad es la que va a hacer que los ciudadanos apuesten por esta opción, precisamente porque es ilusionante, porque les ayuda a cambiar de planteamientos respecto a cuestiones que van a ver suscritas por todos, pero que unos lo dicen con la boquita pequeña por interés electoral y otros lo decimos porque lo hemos vivido y lo llevamos trabajando durante décadas, y eso creo que va a ser determinante. Por eso nuestra ilusión de trasladar también también, aunque lo vuelvo a repetir, esta ilusión al conjunto de los aragoneses, para que entre todos seamos capaces de formar este proyecto que tiene una trascendencia histórica para Aragón que quizá no seamos capaces de valorar ahora todavía. Pues yo creo que lo han explicado perfectamente. Además hemos compartido también esas imágenes que se producían hace unas horas, gracias a los dos, por acompañarnos hoy, por llegar hasta el Grupo Antena Aragón para contarnos este proyecto. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Con el señor Guitarte y el señor Juárez terminamos esta entrevista. Esa es la coalición, esa es la iniciativa que se presentaba para la provincia de Zaragoza. Seguiremos contando más pasos también que llevarán en este caso transformaciones políticas.